You know, I come today and I really hope to be a very special blessing to you by God's hand. Y obviamente quiero ser una bendición especial por la mano de Dios el día de hoy. I mean, all our hearts are together in serving God, and all of us, I know, we want to know how does God want us to serve Him. Y obviamente queremos tener en la misma sintonía la manera en que nuestros corazones que están dispuestos a servir al Señor y la mejor manera de poder servirle. And I want to share something today with you that I found to be very essential in terms of our faith. Y obviamente quiero también compartirles algo que ha sido muy importante en mi vida respecto a la fe. And I want to talk about altars before God. Y hablaré esta mañana sobre los altares a Dios. And of course, the ultimate altar that we have is the altar of a heart. Y el altar más alto que tenemos es el altar de nuestro propio corazón. But today, where I'm going to take you through much of the Bible, not the whole Bible, and touch on some aspects of the altar of God and why that is important for all of us to be at the altar with God. Entonces vamos a traer varios pasajes bíblicos respecto al altar y de los altares y por qué es importante a lo largo de la Biblia el establecimiento de altares. So I want to start in a different place in the Bible than one might expect. I'm going to start in Romans 12:1, just a couple verses, Eduardo. Entonces, and then I'll make reference to other places in the Bible. Voy a empezar con un pasaje en Romanos, quizás no sea el que uno pensaría que uno empezara esta discusión respecto de altares, pero vamos a estar aquí en Romanos. And this is the Apostle Paul speaking to us. Entonces el apóstol Pablo está hablando a nosotros, la iglesia. And it begins and it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. What the passage of Romans was that? That's Romans 12, verses 1 and 2. Thanks. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Those are powerful words, as we are going to find out to Son us. palabras poderosas, como ciertamente lo vamos a descubrir. And I love that word beseech. Me gusta Sí. mucho esta palabra He's making a plead with us. de exhortación. Está pidiendo de manera ferviente. And I believe that plea is the plea of God's Holy Spirit pleading through the Apostle Paul, that we beseech Him. Y obviamente este ruego que hace el apóstol Pablo es por medio del Espíritu Santo a su iglesia. That we present our bodies and our lives as an acceptable, holy sacrifice to God. Y que podamos nosotros presentar nuestros cuerpos, nuestra vida como un sacrificio agradable a Él. But let's start from the beginning. Let's start all the way back to Genesis 1. Remember Adam and Eve? Por lo pronto, ¿se acuerdan de Adán y Eva en Génesis 1? Vamos a empezar también por ahí. Did you know when Adam and Eve was in paradise, they did not need an altar? Y cuando ellos estaban en Génesis 1, no necesitaban un altar. The reason why is that they were in communion, they were with God every day. Y obviamente era porque no necesitaban el altar, ya que estaban en comunión diaria con el Señor. And you know, the most beautiful thing that I see in that story, and someday I hope to do, I hope to have a long, cool walk. Whoa. Y una de las cosas que yo quiero y estoy buscando Thank you, Jesus. hacer es tener una larga caminata con Dios como lo hacía Adán y Eva. I hope to have a long, cool walk with God in the garden. How many of you would like to do ¿A that? quiénes les gustaría hacer eso ahí Amen. en el jardín de Dios? Ask Him all the things that are in your heart and Him to pour out in His love and to answer you as His wonderful child.
Y obviamente preguntarle todo aquello que está en nuestros corazones y poder recibir respuestas. That's how God first intended us when He made us, was to be in perfect relationship with Him. Y obviamente era la manera en la que Él había establecido que tuviéramos comunión con Él desde el primer día. But we know what happened. Pero ¿sabemos qué pasó? Sin happened. El pecado ocurrió. And really, sin is a disrespect to God. It was a disrespect to His Word, and they were cast out of the garden. Y lo que pasa es que el pecado era una manera de una falta de respeto a Dios y de hecho fueron echados del paraíso. But remember, when they sinned from God, they hid from God. You remember that? Cuando pecaron hacia Dios, se escondieron de Dios. ¿Recuerdan eso? They knew their relationship had been broken with God. They had broken His Word. Sabían que su relación con Dios había sido rota, quebrantado, y también sabían que había sido rota su relación y la palabra. But we all need to remember is that God wasn't going to leave it there. He had birthed them. He had created them for a relationship with Him. So He went out and looked for them and said, "Where are you?" Y también por eso es que Dios no lo iba a dejar ahí, iba a conseguir su propósito de comunión con las personas y por eso es que fueron a buscar, Dios fue a buscarlos. ¿Y dónde están? And He wanted to reconcile that relationship. Y quiso reconciliar esa relación con la humanidad. He wanted us to bring us together again, that we might know Him, that He might know us, because that's what we were created for, to know our God and to serve Him and to glorify Him. Y también para eso nosotros fuimos creados, para tener esa relación personal con Dios, y para ello es que Jehová buscó restablecer esa relación. But sin prevented that. Pero el pecado lo previno. And so when they were out of the garden, the first look that we see of a possible altar, and I really believe this was God's idea, because men are not very good. We don't have very good ideas. Y creo que lo que pasa es que después del paraíso, lo primero que se asemeja a un altar, y que seguramente fue idea de Dios, porque los hombres no necesariamente tenemos buenas ideas. We see the story of Cain and Abel. Vemos la historia de Abel y de Caín. And they are both bringing offerings to God. Y ambos están llevando sus ofrendas ante Dios. It's very short. It's in Genesis 4. Es en Génesis capítulo 4, es muy breve esto. And it must have been an altar there. And what we find is Abel brought a sacrifice that was good with God, that God accepted. And you know, that place at the altar was where God could meet with Abel. Y obviamente le gustó, seguramente había un altar, y Abel trajo ofrenda que fue presentada y encontrada agradable a Dios. And that offering was made in respect and to honor God because of what he had asked. And what we find is Abel brought the very best to God. In fact, he brought a first lamb. He brought like a lamb slain before the foundation of the world, a figure of that. But he brought that to bring to God to show him that he honored God. Y obviamente aquí lo que establece Abel es que él trajo lo mejor para Dios de su ofrenda. Él escogió el primer carnero sin mancha, y por eso fue aceptado ante el Señor. And it's at this time that we find Cain did not. Y entonces vemos por qué Caín, lo que él trajo como ofrenda, no fue aceptado. We know he only brought an unacceptable offering. Y entonces él presentó una ofrenda no agradable. And this disappointed God. It dishonored God. Y esto deshonró a Dios. And I tell you that God had a nice conversation. He counseled Cain. He says, hey, if you do like Abel does and you honor me well, everything will be fine. Y de hecho, seguramente hubo esa conversación que está registrada en la Biblia respecto a Jehová y Caín, diciendo, si tú haces las cosas como Abel, tus ofrendas te serán aceptadas. In fact, he was the older brother. He said, you'll even rule over your brother. Y él era, de hecho, el hermano mayor, entonces enseñarás sobre tu hermano. So we find some things here at the altar. Entonces vemos algunas cosas respecto del altar. First thing, when we come to the altar of God, we should have a heart that honors Him. Cuando vamos nosotros ante el altar de Dios, debemos tener un corazón que le honra. When we come to the altar of God, it's a place that we need to meet with Him. Y entonces vemos que el altar es un lugar de comunión con el Padre.
Hear me, God does not need to meet with us. We need to meet with God. Escúchenme esto, Él no necesita, Dios no necesita que nosotros nos reunamos con Él, sino nosotros necesitamos de Dios. And God knew this. He says, if you ever have any hope to coming and being with me again, you are going to have to meet with me at the altar under my terms. Y claro, Él sabía que si las personas querían acercarse a Dios en el altar, debían tener el corazón dispuesto. Cain didn't like that. Y Caín no le gustó esto. And what Cain ended up doing, instead of fixing things at the altar, he thought he would just kill his competition, so he killed his brother Abel. Y obviamente a Caín no le gustó esto y lo que hizo fue matar a su competencia y mató a Abel. And there is the beginning of violence in the world, Y ahí inicia la violencia en el mundo, right there at the altar. ahí en el altar. And now what we find is that we need to have a good attitude when we come to the altar. We need to be ready to be corrected at the altar. But that is where we meet with God. Entonces es donde nosotros nos reunimos con Dios, debemos tener una actitud correcta ante Dios y debemos también estar dispuestos a ser corregidos por Dios. Well, time passes by, Entonces, el tiempo pasa and the next time that we find an altar, the next altar in the Bible is the altar that Noah made to God after the flood. Entonces, después de un tiempo aparece otro altar en la Biblia que es el altar que le ofrece Noé a Dios después del diluvio. Remember Noah? He must have been quite a character. I can't wait to talk to Noah when I get to heaven. De hecho, no puedo esperarme a llegar al cielo y platicar con Noé. Seguramente fue todo un personaje. If you think you have some stories about being on the water and fishing, I'm sure Noah can beat your Entonces, story. seguramente, si ustedes tienen historias de estar pescando ahí en el mar, yo creo que Noé también tiene unas buenas historias. But Noah said he was a just man, and what I love in the Bible, we first see the word grace. It says, and Noah found the grace of God. Entonces vemos cómo Noé encuentra la gracia, el favor de Dios en su vida y así está registrado y me gusta mucho esto. And Noah is asked to make an ark. He's asked to bring all these animals aboard. He's allowed to bring his own family. He preaches to the people around him about the judgment to come. Entonces Dios le encomienda preparar el arca, traer a los animales, se le permite traer a su familia y también Noé le toca predicar a sus congéneres respecto del arrepentimiento. And you remember the story, God tells him 7 days before the flood's going to come, and he enters into the ark, and God actually shuts the door on the ark. Entonces, una semana antes de que cayeran las primeras lluvias, él entra al arca y Dios mismo le cierra la puerta del arca a He Noé. survives the flood, his family, they survive the flood. He's off the ark now, and the first thing he does is he makes an altar to God. Entonces sobreviven al diluvio, toda su familia está sana y salvo, y lo primero que hace Noé es preparar un altar. And I know what he said. Y yo sé lo que dijo. He said, God, thank you for saving my family. Gracias por salvar a mi familia, Dios. Thank you for saving my life. Gracias por salvar mi propia vida. Thank you for not overlooking me. Y gracias, Padre, por fijarte en mí y no olvidarte de mí. Thank me for helping to obey your commandments, to build this ark in front of the world that they thought was crazy. Gracias por permitirme construir esta arca que la gente pensaba que yo estaba loco. And then he offered the clean animals as a sacrifice to God. Y entonces ofreció los animales limpios como un sacrificio a Dios. Because you see, the name for altar, what that means in Hebrew, it means to slay. Entonces la palabra en hebreo de altar significa el matar. And God said he received an aroma from Noah because he was so obedient. He was Entonces, so thankful. cuando vio el agradecimiento de Noé en este altar donde mató a la ofrenda y subió un olor agradable a Dios, por eso es que Dios dijo esto. It so stirred God's heart that God even made a promise to Noah. He said that I'll never do this again. I'll remove the curse from the ground. I'll never do this again. And you know something? Today we are beneficiaries of Noah meeting at the altar. Entonces, de hecho, Dios fue movido por el sacrificio de Noé y de hecho le hizo una promesa
y le dijo que ya no iba a volver a hacer esto en tiempo futuro, y también quitó la maldición sobre la tierra. See, the altars that we make in life sometimes is because it's an altar that we make because we have endured, we have been obedient to God, and we're thankful to God. It's a milestone in our lives. Entonces vemos que los altares en nuestras propias vidas son maneras de recordarnos que hemos vencido y somos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. But please catch this. Pero por favor, fíjense en esto. Please paste this to your heart. Entonces pongan esto en su corazón. It is a place where we have a new beginning with God. Pero el altar es la manera y es el lugar en donde nosotros hacemos un nuevo comienzo con Dios. It's the place where the world and the past is no longer important, and only our future is with God, and we're content and we're grateful in that. Entonces estamos agradecidos y con contentamiento ante Dios. Ya lo pasado no nos importa, y lo que importa es nuestra relación futura con el Señor. It's a place where we know we have not just been saved from this world, but we have been saved to walk with God. Entonces sabemos que hemos sido salvos de este mundo, pero también tenemos esa salvación para caminar con Dios. And by the way, with Noah, it said that he did walk with God, and it said that he was a friend of God. Y de hecho también, por ejemplo, con Noé